Ya, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión del programa de formación de Open Salud en Ciencia de Datos. Estamos acá nuevamente junto a Patricio Aranea revisando temas de visualización, o sea, de reportería y transmisión y comunicación de información o de reporte. Así que bienvenidos nuevamente, agradecer el tiempo y Patricio, todo tuya la audiencia. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Hoy día, como quedamos el pendiente después de la revisión de Shiny y generación de panel de control en R, tanto en Flex Dashboard y en Shiny, utilizando específicamente Shiny Dashboard, hoy día nos vamos a concentrar exclusivamente en el manejo y la visualización de código, el código de programación dentro de Shiny, y básicamente revisar la interrelación entre la interfase y el background de server dentro de una aplicación de Shiny. Todos los datos de los archivos del proyecto están la, dentro del GitHub que aparece en el chat. Es lo que les voy a compartir ahora en la pantalla para que visualicen qué es lo que vamos a hacer hoy día. Permítanme. Me confirman si están viendo. Sí. Ya, perfecto, gracias. Entonces, lo que tenemos es, dentro de esta pantalla, en GitHub tengo todos los archivos, si ustedes se fijan son bastante pocos, pero fíjense que tengo una carpeta de www, esta es una aplicación que se implementó lo que vamos a hacer es una aplicación que hice dentro de la Facultad de Medicina por el año 2016, no, perdón, 2018, dentro de un proyecto de Chile Genómico, ¿ya? Y que lo que desarrollamos es esto. En Chile Genómico se hizo un análisis de ancestría dentro de un proyecto macro, donde se realizó mediante análisis genético cuál era justamente la ancestría chilena. Esto se realizó, si bien no fue a nivel nacional, es decir, en todas las regiones, en todas las comunas de Chile, fueron en algunas comunas específicas que se analizaron, se tomaron muestras sanguíneas y eso se realizó un análisis genómico. Y la idea de esto era justamente evaluar el nivel de ancestría, ya sea, me refiero justamente de consanguinidad respecto de cuánto nosotros como chilenos tenemos de europeo, de mapuche, de aymara, de africano, por ejemplo, o incluso de mesoamericano, ya dentro de nuestra carga genética. Eso es parte de ese proyecto. Y el resumen final, en realidad, o parte de ese resumen final, en una de las aristas, fue desarrollar esta pequeña aplicación de ancestría de tal forma de evaluar dentro de Chile cómo estábamos. ¿Ok? Entonces desarrollamos una aplicación, primero se la voy a mostrar y después la vamos a ir desglosando completamente y de ahí nos vamos a visualizar dentro del código. ¿Ya? Entonces, básicamente esto traería obviamente una carga de archivos, que también se los voy a visualizar, en que me permite incluso aquí yo puedo cargar un archivo de carga, si bien puede ser hay uno que viene por defecto, obviamente, pero yo también puedo cargar una serie de archivos de datos y visualizar dentro de esos antecedentes. Por tanto, aquí sencillamente tiene 3 tabs esta aplicación, donde lo primero que genera, ¿cierto?, es un gráfico de ancestría. En este caso, tiene que ver, por ejemplo, con de correlación entre una ancestría y otra, por ejemplo, entre la variable europea, la europea, ¿no es cierto?, y obviamente con amerindio, o cuál es la relación, por ejemplo, con la africana. Y obviamente ahí las relaciones, si ustedes se fijan, no hay una correlación, no se visualizan correlaciones. ¿Ya? Y mucho menor medida, por ejemplo, con es Aymara. Después, sencillamente, ¿no es cierto?, me tabla de datos para poder visualizar esta información. Esto es una tabla, ¿no es cierto?, que es bastante más extensa, justamente por lo que te decía, Flavia, que esto tenía también, por una parte venía con índices económicos de cada comuna, como para hacer posteriormente, por ejemplo, una comparación socioeconómica respecto de la incidencia de la ancestría dentro de una población. Y finalmente, una de las cosas que en ese momento estaba
poco menos que con poca experiencia en Changi, así que esta parte fue la que yo diría la que más me costó, que es revelar esto dentro de un mapa. Obviamente ahora que hay librerías que son más especialistas en esto de hacer georreferencia y lo hacen mucho más fácil, ¿ya? Pero acá, si lo quieren, por ejemplo, observar, y si ustedes se fijan en algunas comunas solamente se hizo el estudio. Tengo aquí, por ejemplo, en La Serena, Coquimbo, en la región metropolitana se hicieron creo que la totalidad de las columnas. Después en Chillán y en varias otras, creo que la última es Puerto Montt. ¿Ya? Se hizo desde Arica, me parece, hasta allá. Déjenme ver la zona de arriba. Claro, se fijan, tengo en Arica, Camarones, y después tengo Alto Hospicio e Iquique. Esos son justamente algunas de las comunas donde se hizo este estudio. Entonces, si ustedes se fijan, si yo tengo, voy a ampliar un poco. Bien. Si voy, por ejemplo, por una variable de la ancestría amerindia, en la zona norte son bastante intensos. Este, por ejemplo, es un 0,07, con la alta probabilidad de 1, ¿ya? Y entre Arica, ¿no es cierto?, Camarones. Pero si yo visualizo aquí, por ejemplo, europeo, veamos cómo anda en esa zona. Y esto es por la tonalidad o intensidad del color lo que me indica el grado. ¿Ya? Esta es la parte que más se demora porque los datos son bastante grandes, especialmente en el tema de mapas. Una cosa que se hizo con una librería bastante antigua. Entonces, si ustedes se Pablo, fijan ahora... o sea, Patricio, sí. una pregunta, a lo mejor me estoy Sí. adelantando. Ya no, pero no importa. En la opción que dice tabla, uno muestra todos los datos que necesita. ¿Muestra Todos toda los datos la tabla? todos los datos que se necesiten mostrar. No, tú defines eso. Yo puedo mostrar todos los datos o puedo mostrar un subconjunto de datos. Llámese eso por cantidad de filas o cantidad de columnas. ¿Ya? Yo establezco que esa mostrar. tabla la puedo exportar. ¿Hay herramientas o alguna cosa? Ah, sí. Ya. Sí. Okay. Sí, se puede exportar. Se pueden agregar aquí opciones según la librería que yo utilice para exportar estos datos. ¿Ya? Y como te insisto, una cosa importante es que yo puedo acá definir qué filas mostrar, ¿ya? Una muestra del total o mostrar el total, que obviamente ahí va a ser más complicado si son muchísimos datos, ¿ya? Pero eso también se puede manejar. Y sobre todo en la cantidad de filas o cuáles mostrar, ¿ya? Eso también se puede evaluar, ¿ya? Todo eso se puede parametrizar, que es el tema. Okay. Pero ahora quiero que, si se fijan, ¿no es cierto?, que ahora la diferencia respecto a lo que teníamos antes aquí, entre Arica, ¿no es cierto?, y Camarones, la intensidad de color. Cuando solicité, ¿no es cierto?, de mostrar amerindio o aymara, a ver, en aymara debería ser bastante alto en esa zona. Volver a mostrarlo para que se note la diferencia. ¿Ya? De esto, aquí hay que mejorar bastante para acelerar este proceso de mapa. ¿Ya? Eso es todavía una tarea pendiente. No lo he vuelto a revisar. Ya. Recuerden cómo estaba con europeo y ahora con Arica. Con Camarones, perdón. ¿Ya? Entonces aquí la incidencia de población con ascendencia de aymara es bastante más notable que europeo. ¿Ya? Eso se visualiza acá. Y si me voy a lo otro, que expliquemos la otra gran diferencia, que es la región metropolitana, que obviamente ahí vamos a encontrar algo también radicalmente distinto. Fíjense cómo está ahí, prácticamente invisible, 0.1, 0.05, muy bajísimo, en lo Barnechea, nada. Pero también, una cosa y un problema con este proyecto en particular, que si ustedes se fijan en las muestras, son bastante chicas. 50 muestras es bastante bajo. Estaba en un periodo inicial de este proyecto. Ahora voy a compararlo con europeo. Algún día vendrá a mostrarlo. Ahí está. Y fíjense aquí la diferencia.
¿ya? Las más cargadas son las Condes y los Barnechea. Las Condes, claro, Providencia, las Condes y Paz en ese orden. Después La Reina, y en la periferia tenemos San Bernardo, etc. ¿Ya? Más o menos, pero fíjense que en otras comunes no se hizo muestras tampoco. ¿Ya? Entonces, falta todavía, pero como una buena aproximación de este estudio arrojó luces bastante decidoras y más o menos estaban con lo que uno conoce, digamos, de la calle en el día a día, ¿cierto? Por el tipo de población que somos. Es decir, en Chile somos bastante homogéneos al respecto. ¿Ya? Bien, ese es el resultado. Ahora, una de las cosas interesantes de cómo llegar a esto y de lo que nosotros hemos visto a través de Shiny, sobre todo, ¿no es cierto?, de la potencia de R, aquí establecimos, y esto es lo que tenemos que diferenciar entre lo que nosotros desarrollamos como interfase, ¿ya? Que es interfase justamente hacia el usuario, que el usuario necesita realizar ciertas selecciones, y con eso se genera la interactividad, ¿no es cierto?, con el background, que en este caso es la parte server, y que es la que se comunica con el motor de R dentro del servicio. ¿No es cierto? Ya sea lo establezca yo, lo publique esto dentro de la nube de R como RStudio en forma pública y gratuita, o que yo establezca un servidor propio de Shiny, que también les voy a mostrar cómo se hace eso, que la verdad es bastante sencillo. Si yo tengo acceso a un servidor, de la índole que sea, tengo que meterle memoria RAM nomás, puedo esto también replicarlo y hacerlo en mi propia institución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, definimos una serie de variables para establecer la particularidad de poder cargar un archivo. En este caso yo les voy a mostrar, voy a cargar el mismo archivo que estoy utilizando, porque obviamente se tienen los datos y el formato que me interesa. ¿Ya? Esta es una muestra en realidad con pocos datos, carga completa, y sobre estos datos es lo que voy a hacer para adelante, lo que les mostré, los plots, la tabla y todo lo demás. ¿Ya? Pero aquí lo interesante es todo lo que yo le permito al usuario modificar o controlar respecto del archivo que sube, ¿cierto? Primero identificar, y esto es como un parámetro dentro de la función de carga de un archivo, ¿cierto? Que la primera fila es un encabezado, que es, digamos, lo más natural, o que debiese ser. También si yo identifico, y esto lo predefino, ¿cierto? En que cuáles son las posibles caracteres separadores de campo, coma, semicolon o un tab, dependiendo. Y esto es lo que te decía Flavia. Si yo, por ejemplo, que text quote, ¿ya? Yo lo establezco, ¿cierto?, que no venga o que venga justamente con doble cuota, que son las comillas. ¿Ya? Y con eso sencillamente yo me aseguro de que si hay algún campo intermedio, hay un campo que contenga comas por ese motivo, como caso de dirección o un texto diagnóstico, que es lo más usual, yo eso lo encierro entre comillas. Y con eso me desentiendo del problema que tenías. Básicamente con eso. Ahora, ¿qué otra cosa tiene esto de interesante? Que además también tengo información de texto, tengo información también en la página de inicio. Recuerden que esto estaba pensado y orientado para desplegarse como página web, por tanto hay ciertos elementos que aquí se agregaron. Se agregó una imagen, se agregó también una hoja de estilos, ¿ya? Para darle también justamente formato a la tipografía, que es lo que se va a mostrar. ¿Ya? Y estos son elementos sencillos, pero que para eso yo necesito saber algo de HTML y saber algo de CSS, de hojas de estilo. ¿Ya? Entonces, básicamente aquí genera una serie de interfaces de usuario que van a controlar la carga de este archivo, ¿ya? Y van a predefinir cómo venga este archivo preparado, o que se va a modificar en base a lo que yo le especifique. Vamos a revisar primero la interfase. Después, con ese archivo ya cargado y por tanto con un dataset ya definido con lo que contenga ese archivo que yo cargué, ¿ya? O si no cargo ninguno, por defecto con el archivo con el cual viene predefinido. Entonces después establezco el siguiente tab, aquí en este caso setup, ¿ya? Y tal vez podría ser su tarea interesante transformar esto en un dashboard, ¿ya? Aplicando en lo que vimos en la clase anterior justamente de Shiny Dashboard, sería justamente como interesante dar, digamos, otra visión. Ya teniendo la funcionalidad, teniendo la funcionalidad clara, es como más fácil la aplicación. Pero recuerden que primero establezcan la interfase, ¿ya? Establezcan los espacios de qué es lo que va a ir en un tab panel, lo que va a ir en una página, lo que va a ir en otra, y después se dedican a cargar encima la parte del código funcional.
¿Ya? Yo creo que y previo a eso, como lo decía Paulo, el dibujo en papel. Eso, de todas maneras, háganlo primero, dibujo en papel, después que encuentren ese dibujo en papel ya les quedó bonito, ¿cierto? Bonito, eficiente, que esa es la otra, más que bonito tiene que ser eficiente, claro y simple, eso es lo primero. Después de eso, se ponen a hacer el diseño. Y al final, la parte funcional, ¿cierto? Cargar los datos, las operaciones intermedias y el despliegue. ¿Ya? Si siguen ese orden y en forma redundantemente ordenada, no debiesen tener problemas. Bueno, siempre los hay, pero los menos. ¿Ya? Siempre se van a encontrar con algo. Yo sé también, siempre, con cualquier uso de funciones me voy a encontrar con algo, o que falta algo, o un parámetro que no estaba usando, que en realidad debería indagar más en la función y a lo mejor me lo soluciona un parámetro distinto, ¿ya? Que trae dentro de la documentación de esa función, por eso siempre hay que estar usándola. Ahora, una de las gracias de eso es que obviamente si yo necesito resolver algún problema, lo primero que tengo que hacer es tratar de buscar alguna función equivalente que me pueda resolver el problema. Y segundo, buscar los parámetros completos de esa función. Si ninguno de los parámetros dentro de la documentación de esa función me sirve, entonces buscar alguna función alternativa o una librería adicional, ¿ya? Porque eso se da mucho con R, en la creación constante de funciones y librerías, siempre hay una función que sobrecede a una anterior, ¿ya? Y la mejora, ¿ya? Y eso es de siempre. Bueno, aquí tenemos 5 inputs, 5 controles de interfase en que básicamente lo que le pongo a la primera, ¿no es cierto?, es el título que quiero que lleve, ¿ya? Y se fijen, y esta es la parte, digamos, la parte reactiva, porque a medida que lo voy escribiendo, ¿cierto?, inmediatamente me aparece como el título de esto, porque esto también yo lo puedo exportar, le saco descargo este gráfico, ¿no es cierto?, en este caso como un PNG. Y por tanto, escríbanse europea. ¿Ya? Vale. Tengo un problema de memoria, por eso está se demora mucho. Ya. ¿Por qué vamos a hacer? Porque estoy estableciendo un cierto europeo versus, ya le pongo europeo, y lo quiero comparar, por ejemplo, con euroasiático, o sea, con asiático. ¿Ya? Y a este no pongo una variable, no sé, 2. ¿Ya? Y es lo que va a aparecer ahí. ¿Ya? Entonces tengo 5 inputs que se van a aplicar, ¿cierto?, dentro de este gráfico, que este gráfico está resuelto en la parte del servidor, porque está respondiendo a los inputs. Entonces aquí lo que tengo que tener claro es que estos inputs que generan una variable, y esa variable en el servidor tiene su contraparte. ¿Ya? Y con eso tienen que tener claro, porque para el manejo de esto, la reactividad se da con esa relación. Variable definida en la interfase, en el UI, ¿cierto?, tiene su resolución en el server, y desde ahí se la llama. ¿Bien? Aquí en la tablet no hay nada, aquí básicamente es la carga, ¿no es cierto?, solamente de los datos, y esta librería por sí solo me genera un segmento de búsqueda directamente. ¿Dónde más coloco? La UTA. Entonces, aquí no hay ninguna gracia, ningún desarrollo. Esto es básicamente la librería de table o data table, me parece que es la que se usa acá. Me carga todo esto. Ahora, hay otras librerías que manejan sobre esto y que me permiten hacer más elementos, incluso algunos editarlo, otros la exportación, como decía Flavia, que te permiten exportar esta tabla. ¿Ya? Incluso hay unas librerías, en este momento no recuerdo el nombre, lo uso re poco, que pueden permitirse cargar grandes volúmenes de datos, ¿ya?, de tabla, ¿ya?, y la manejan en forma bastante eficiente. Y aquí lo mismo, para este otro tab, tenemos aquí básicamente solamente 2 inputs, uno que defino, ¿cierto?, qué ancestría es la que quiero evaluar, ¿ya? En este caso la africana, supongamos, y básicamente una paleta de colores distintas, que es la otra opción que está acá. ¿Ya? Como digo, es bastante sencillo. ¿Ya? Pero a lo que vamos a tener cuidado justamente es con la codificación que vamos a ver ahora. Bien, si bien, por ejemplo, va a parecer como muy compleja, en realidad no es. Solamente es bastante más amplia que lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? ¿Ya? Pero como les digo, hay que ser bastante ordenados respecto de
lo que yo genero en la interfase y lo que llamo en el server. Y con eso debería funcionar sin problema. Ya, esto se va a demorar bastante en cargar, me parece. Por lo menos, no, sí. Esto tiene que mejorarse, absolutamente. Ya, no voy a gastar tiempo en eso. Ya aparece. Entonces, ahí apareció. Y de africano, estoy seguro que aquí, claro. Ya. Para acá prácticamente nada. Bueno, eso es lo que más o menos se esperaba. Ok, teniendo eso claro, bueno, vamos a ver cómo se hizo esto acá. Voy a ampliar un poco más la letra. Creo que ustedes me dirán si... ¿Sí se ve bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Sí, no, ahí se ve bien. O Se tal ve vez bien, quizá un ya, poquito, perfecto. un puntito más grande quizá. Un Un puntito poquito más más grande. grande para los ciegos. Ok, no se preocupen, soy de los mismos. Porque Ya, más ahí sí. encima que mis lentes de cerca se me perdieron, así que estoy con uno de reemplazo. Ya, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ya, esto de acá no. Ya. Bueno, ¿cuáles son las librerías que se utilizaron acá? Bueno, obviamente la Shiny, la Please, la Plotly para los gráficos interactivos, el Leaflet para los mapas. Aquí está repetido 2 veces. Ese es mi error, ¿cierto? El data table, ¿cierto? Y el RGDAL para una carga de datos geográficos, que es lo que hicimos acá. Aquí sí no voy a decir una trampa, pero un truco, que todos los datos geográficos los establecimos, porque de hecho esa fue la parte más complicada en realidad dentro de todo esto, poder reflejar esto en formato geográfico. Por eso tuvimos que hacer una serie de otras búsquedas en otras librerías y finalmente con otro programa lo que hice, cargué justamente un set de datos. De hecho, RData aquí es un set de datos, ¿cierto? De datos geográficos. Ahora bien, después, en mis aprendizajes posteriores, ahí me di cuenta que con la librería Leaflet hay otras cosas que se pueden hacer que me permiten hacer esto mucho más eficiente. Así que esta es justamente una tarea de ejercicio que voy a usar para esto. Ahora bien, lo primero que quise definir, ¿no es cierto?, es en una variable ancestría. Esto está todo en inglés porque se hizo una publicación científica en base a esto, solamente por eso. Entonces, lo primero que tomamos en un objeto, cargamos el archivo donde están los datos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, para una primera carga, porque si ustedes se fijan, y se lo voy a mostrar más adelante, también es posible, obviamente, que el usuario cargue su propio archivo, ¿ya? Después vienen obviamente lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que es todo el desarrollo de la interfaz, ¿no es cierto? La definición de la interfaz de usuario, ¿ya? Donde definimos aquí nosotros una página fluida, definimos aquí específicamente como encabezado. Estos son básicamente llamadas a HTML, por eso es importante saber un poco de HTML. Y aquí, básicamente, como esto es una publicación web, que define justamente una hoja de estilos, ¿ya? Y esta hoja de estilos, ya, es donde yo defino cómo van a ir las características de las tipografías. Voy a avanzar un poco. Aquí, por ejemplo, mi hoja de estilos, que se guarda en este caso de forma automática en una carpeta www. La hoja de estilos, si no lo conocen, ya, cosa que deberían darle una vuelta. Básicamente aquí yo definí ciertos controles, ¿ya? Y los colores que van a tener algunas cosas, ¿ya? Entonces se definen, por ejemplo, qué color van a tener algunas clases que define, en este caso, la librería Let's Container. Obviamente tienen que buscar la documentación. Yo define de qué color van a ser. En este caso, por ejemplo, el contenedor del leaflet, en este caso donde aparece el mapa al final, también lo definí con un color determinado, que en este caso es blanco, que es un formato hexadecimal, ¿ya? Y cuando le aplico aquí la palabra clave important, significa que aplique esta modificación sobre cualquier otra definición que tenga, ¿ya? Pero esto es justamente para darle una visualización. Aquí yo puedo incluso definir los tipos de letras que se van a utilizar en los párrafos, en los títulos primarios, títulos secundarios, toda la visualización, ¿ya? Por eso es importante conocer un poco de los estilos. Bueno,
una cosa que ya nosotros hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Generamos una página de navegación, y aquí lo importante, ¿no es cierto?, que generamos una barra lateral, y después definimos nuestros inputs, ¿ya? Definidos dentro del panel lateral, ¿ya? Ahora, esto obviamente cambia un poco la nomenclatura si yo utilizo Shiny Dashboard, ¿ya? Pero solo cambia eso, la nomenclatura. Lo demás es exactamente igual, ¿ya? Por eso es importante definir primero la interfaz y después adentro. Entonces, aquí básicamente, ¿no es cierto?, estoy definiendo los inputs. Lo primero, ¿no es cierto?, es la variable, que después la voy a utilizar, ¿ya? Y en este caso, ¿no es cierto?, yo defino input checker, pongo un cierto título, y en este caso true para que aparezca chequeado. A ver, déjeme ver, lo voy a angostar un poco. Hasta ahí, y vamos a ir visualizándolo en forma lateral el resto. Déjeme que aparezca. Cualquier comentario o duda que tengan, interrúmpanos, no hay problema. ¿Qué pasó? Ya, voy a ir colocando aquí en forma lateral. Angostar un poco. Ya. Ok. A ver, un poco más ancho para que se vea. Ya. Ahí para que se... ya. Ahí se va a alcanzar a visualizar un poco. ¿Ya? Entonces, primero, ¿no es cierto?, definir el checkbox, que es el first row as header, ¿cierto? Y true para que aparezcan, ¿no es cierto?, marcados por... Después, los botones de radio, ¿ya? En que defino, ¿no es cierto?, el tipo de separador, ¿ya? Y establezco cuáles son las variables que va a contener, ¿cierto? Esta es la variable, ¿cierto? Es el nombre de la variable que la voy a usar después, ¿no es cierto? El quote, si va a usar quote o no, y los tipos de quote, que yo establezco posteriormente. ¿Ok? Y después, obviamente aquí también importante, es otro input, en este caso de archivo, en la variable que voy a utilizar después, data file. ¿Cierto? Elige archivo para cargar, y aquí yo estoy indicando, ¿cierto?, los parámetros, que es los archivos que pueden ser, ¿ya? Y solamente acepto esos formatos y nada más. El resto, ¿ya?, para colocar este texto simple debajo de esto dentro de un panel, aquí utilizo los tags, que son cuando voy a llamar a código HTML, ¿ya? Y para eso es importante, ojo, HTML es lo que deben conocer, y esto es un párrafo, ¿ya?, que es lo que voy a colocar aquí. Y aquí estoy colocando 4 párrafos de información. Ya, eso es todo. Posteriormente, en el panel principal va la imagen, que es el frontispiece que aparece acá, y después los títulos. Y fíjense que en Cestria aparece en grande y destacado. ¿Por qué? Porque es un título aquí primario. Después un título terciario, el texto que va debajo, y después hay otros párrafos. Aquí no tiene mayor importancia. Y finalmente la imagen del logo Fonte. Hasta ahí tengo todo. Y después otro tab panel, que es lo que tengo arriba, los plots. Si ustedes se fijan, es bastante cortito. Ya, nada más. ¿Ya? ¿Y por qué es bastante corto? Porque ahí lo único que tengo en los plots, en los plots, ¿cierto?, tengo 4 variables que están definidas aquí. ¿Y por qué están definidas en forma tan simple? Esto lo voy a borrar porque no corresponde acá. Porque aquí estoy diciendo que estas son variables de ingreso dinámicas. ¿Ya? Aquí van a ser dinámicas. Si ustedes se fijan, este no es un select, sino que, por ejemplo, lo que defino aquí es una salida de interfase, ¿no?, un UI output, ¿ya?, con una variable. Y esto significa, ¿no es cierto?, que esto se va a generar dinámicamente en el servidor, ¿ya? En la parte del servidor se va a definir una variable, título, que va a ser justamente una variable de entrada de texto, ¿ya? Por eso aquí se ven bastante simple, porque se desarrollan afuera, ¿ya? Y en el main panel de este tab va a ir, ¿no es cierto?, una salida de plotting, o sea, de un gráfico tipo plotting, que se va a llamar XY, ¿ya?, que es el nombre del gráfico. No andaba muy inspirado en ese tiempo. Finalmente, en otro tab panel va la tabla, y también, ¿no es cierto?, con la librería de Data Tablet, es un Data Tablet Output. Y esto, así sencillo, una sola línea para definir todo esto,
¿ya? Y es porque va a ser generada también dinámicamente a partir del server, ¿ya? Con esto, ¿no es cierto? Con eso, outputs, todos los outputs son funciones generadas en el server, ¿ya? En el servidor. ¿Ya? El tab panel, después tengo, ¿no es cierto? En la otra, voy a eliminar todo lo que no se ocupa. ¿Ya? Entonces, el County también, son todos paneles generados en el server. ¿Ya? Que genera básicamente, ¿no es cierto?, el output del mapa, el mimap. ¿Ok? Y eso es toda la interfaz. Si se fijan, en una interfaz bastante sencilla, si bien pueden haber harto texto, pero es porque se generó harta información. Pero si yo elimino los tags, la información de texto, ya es una interfaz bastante simple. ¿Ya? Pero lo que sí que tengo que tener claro es aquí, lo importante son las variables, los nombres de las variables. Eso también tengo que anotarlo. Y de hecho, como recomendación, cuando hagan el dibujito en papel, en la hoja, ahí escriban, ¿no es cierto?, las variables, ¿ya? Porque esas son las que van a utilizar después. Y entonces, para que tengan claridad respecto de qué es lo que necesitan después en el servidor para ejecutar tal o cual función, sobre qué variable. Eso es lo más importante y lo que genera también un mayor nivel de errores. Y eso es todo. Entonces ahora ya nos vamos a la parte buena. En la parte buena, ¿cierto?, lo que hacemos en el server, o sea, qué es lo que vamos a calcular, a realizar. Entonces, indiqué, ¿no es cierto?, que tenía como y esto también es bastante útil de hacer un diccionario de variables y que te indique, ¿cierto?, qué es lo que son, especialmente las más importantes. Aquí anduve atrasado. Entonces, típico, ¿no es cierto?, en el server, genera, ¿no es cierto?, solamente un input y output, y aquí empiezo, y también de forma separada, y diferenciar, ¿no es cierto?, qué es lo que voy a hacer en cada bloque. Lo primero, ¿no es cierto?, y también que es un formato, esto por ejemplo, porque es una función reactiva, lo que yo selecciono es lo que me voy a traer, en este caso, en mi archivo de datos, ¿ya? Aquí lo que estoy haciendo es generando una función reactiva, ¿ya?, en que va a ser justamente la variable un objeto infile que va a ser desde un input. Todos los inputs son los que vienen en la interfase, que se llama datafile, ¿ya? ¿Y cuál era el datafile? Si la memoria no le falla, ¿ya? Esta subida y bajada la voy a hacer un par de veces nomás, para no marearlos tanto. ¿Dónde está mi datafile? ¿Dónde lo encuentro? Acá. Aquí tengo mi datafile, ¿cierto?, que es parte del file input. ¿Ok? Entonces, ahí tengo mi datafile, ¿ya?, que es el archivo a cargar. ¿Ya? Y aquí básicamente lo que ese input, carga de archivo, obviamente te va a traer, ¿no es cierto?, un objeto. Pero si ese objeto es nulo, es decir, no subo nada, entonces mi dato de salida va a ser la ancestría, que es lo que yo cargué manualmente en el archivo. Y si no, va a ser justamente la lectura de este archivo. ¿Ya? La lectura, ¿no es cierto?, de este infile que generará. ¿Ya? Y eso es lo que voy a retornar, ¿no es cierto?, en este file data reactivo. ¿Ok? Con eso ya cargué mis datos, con la función file data ya cargué mis datos. Entonces ahora, el siguiente bloque, necesito graficar. Bueno, necesito graficar. Antes de graficar, quiero mostrarles cuál es el archivo, qué es lo que contiene el archivo Ancestry. Vamos a ver ese archivo. ¿Ya? Tiene como columna, ¿cierto?, county, que es la comuna, un número, región, región residencia, que ahí en realidad lo que está es el nombre de la residencia, y después están las ancestrías, ¿cierto?, y después una clase. ¿Ya? Esas son todas las columnas que tiene. ¿Ok? Recuerden eso. Ya. Ahora. ¿Dónde estaba? Ya. Entonces, primero, ¿no es cierto?, tengo una función que justamente es la título, que era la variable obtenida dentro de acá, lo que defino acá, ¿cierto? Por tanto, ¿no es cierto?, lo que genera, ¿no es cierto?, que un text input, que es lo que va a visualizar dentro de esto, ¿no es cierto?, en base a lo que yo coloque aquí en el título.
¿ya? Y esto lo toma justamente por esto, input título, ¿ya? Los input, signo peso, nombre, ya son todas las llamadas a las variables ingresadas dentro del input, dentro de la interfase de usuario. ¿Ok? Ahora, de aquí viene una cosa mucho más interesante, ¿no es cierto? Voy a definir, ¿cierto? Como output from call, ya dentro de las from call, justamente esta variable la estoy creando, todo lo que están aquí los outputs, las estoy creando hacia la interfase de usuario. Entonces la from call, que es esta variable, ¿qué es lo que va a contener? Bueno, aquí lo que indica, ¿no es cierto?, es con el render UI, que el render básicamente significa dibujar o crear interfase de usuario en este caso. Por tanto, ¿no es cierto?, la función render UI va a tratar de que es el data file, que es lo que me genera, ¿cierto?, que es capturado por la función file data, que si ustedes recuerdan, ¿cierto?, file data es traer el archivo, ¿ya? Esa función. Pero en este caso, no quiero que esto me muestre, miren, fíjense aquí, se lo vamos a sacar. Voy a sacar esto, ¿ya? Que esto es un truco que ustedes aprendieron ya a hacer, me parece, pero aquí justamente es dónde aplica y por qué aplica. Aquí en el from call. Este es el from call. Selecciona acá, mire, county, n, región, residencia, región. Y son aquí variables que no necesito. Ya no voy a graficar la clase, ni siquiera voy a graficar el nombre de la región. No corresponde. Entonces, para eso yo le apliqué, ¿no es cierto?, esto. ¿Qué significa, no es cierto? Aquí lo que estamos haciendo es un filtro. ¿Ya? Básicamente estoy filtrando, ¿no es cierto?, todo este sector de toda la cantidad de columnas que viene, solamente voy a visualizar estas, y lo estoy haciendo solamente para los ingresos de datos, donde yo hago una selección de columnas. Entonces, que hago una selección específica de sobre qué variables quiero graficar. Y para eso lo apliqué tanto al from call como al to call, que es el nombre de la otra variable, ¿ya? Que es la de acá. ¿Ya? De hecho, aquí debería decir, no, sí, el factor también. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo. Cargo, ¿no es cierto? Asigno, ¿no es cierto?, desde la función file data que me está trayendo el archivo. ¿Ya? Evalúo si el archivo es nulo, cosa que obviamente cuando uno cargaba datos me marcaba un error, así que por eso cargamos un archivo inicial. ¿Y qué es lo que está generando esto? ¿Ya? Básicamente, ¿no es cierto?, un select input, que es lo que está generando acá, ¿cierto?, con el nombre en este caso el nombre de variable to, un título, y aquí lo más importante es, ¿ya?, ¿qué va a contener? Ítems. ¿Cuáles son los ítems? En este caso, los nombres de columnas que yo definí en el def-file, que son los que yo seleccioné acá. ¿Ya? Ahora, la variable, ¿ya?, para cuando yo haga el gráfico, no es la variable definida por el toCall, que es la variable de la interfase, sino que es esta. Porque aquí yo estoy dibujando, ¿ya?, es aquí donde yo estoy dibujando la interfase. Estoy dibujando el campo de selección, la lista de selección, y este es el ID que va a tener. ¿Ya? Y por tanto, ese es el ID que voy a utilizar más abajo cuando yo haga el gráfico. ¿Ya? El gráfico lo voy a sacar desde esa variable. ¿Ya? Y lo mismo con los otros, ¿no es cierto? Que en este caso el nombre de la variable X, que es nada más que es un texto. De hecho, eso es lo que voy a hacer aquí, nada más que es un texto en que va a colocar justamente el contenido de lo que yo escriba aquí. ¿Ya? Eso es. Ya. Entonces, claro, y habían otras variables que después que las quité, en todo caso, que tenía justamente el símbolo. Tenía otras dos variables adicionales, ¿ya? Se las voy a comentar, pero al final no las utilizamos. Una en que yo podía elegir, ¿cierto?, en vez de círculos, que fuesen cuadrados, o diamantes, o cruces, o estrellas. ¿Ok? Elegir el símbolo que se va a dibujar. ¿Ya? Al final decidimos que simplificar lo más posible y dejarlo con un círculo nada más. Y lo otro es definir el color con el que se iban a dibujar estos elementos que ustedes ven aquí en el gráfico. Y para eso, ya inicialmente especificamos color, después quisimos ser lo más simple posible y lo más, como diría,
no sé si la palabra es z, ¿ya? Y dejarlo lo más simple. Y después, por tanto, lo que tengo definido es, bueno, para generar un gráfico. Bueno, y esto ustedes ya conocen cómo graficar, así que aquí lo único que me voy a detener es definir, ¿cierto?, que la variable x definimos lo que estaba dentro del archivo, ¿ya? Que aquí, ¿no es cierto?, lo cargamos, ¿no?, por esta vía, ¿ya?, de file data, pero aquí fíjense que aquí estoy cargando todas las columnas de acá, ¿ya? Con esto estoy cargando todo el archivo completo con todas sus variables, no estoy haciendo un filtro. ¿Y por qué aquí no me interesa hacer un filtro? Porque el filtro lo estoy utilizando acá, ¿ya? En que dentro de la variable x, ¿no es cierto?, va a ir el de file de lo que ingresa en input en el from. ¿Ok? Y en la letra, ¿no es cierto?, en la y, como dice los gringos, va a ir, ¿no es cierto?, el contenido de la variable to, que es lo que definimos más arriba, ¿no es cierto?, lo que en el from, la variable from, ¿no es cierto?, va a ser los ítems que yo seleccioné en esta de acá. ¿Ya? Va a ser cualquiera de estos de ahí. ¿Ya? Si aquí lo que hay que tener claro es justamente las variables, dónde están, dónde se están moviendo y de dónde se están tomando. ¿Ya? El resto, y fuera de controlar eso, el resto es solamente utilizar lo que ya conocemos de graficar en R o de capturar o de filtrar datos en R. ¿Ya? Por eso es tan importante lo que ustedes han visto en sesiones anteriores de R. Aquí básicamente se aplica todo lo anterior, ¿ya?, más el manejo oportuno, diría yo, de las variables y qué hacer con ellas. ¿Ya? Lo mismo, ¿cierto? Aquí estoy definiendo, entonces, desde ese file, ¿cierto? Aquí lo que estoy colocando es tomar todas las filas, ¿ya?, y solo esa columna, ¿cierto? Lo mismo, ¿cierto?, la variable in, ¿cierto?, desde el file, va a tomar todas las filas, lo que está dado por la coma, ¿cierto?, y todas las columnas. O sea, y en este caso todas las columnas, solamente la que yo elegí desde ahí. ¿Cierto? Y después, bueno, el asignado aquí, porque en este caso es dispersiograma, ya lo han visto cómo graficar. Y después, básicamente, es definir sobre ese archivo, hacer el gráfico correspondiente. ¿Ya? Y eso es lo que después justamente voy a mostrar. ¿Ya? Y para la tabla, por ejemplo, para la tabla vamos a hacer lo siguiente. La tabla me está mostrando acá County N región Recit ACR. Voy a hacer un filtro. No, ustedes van a hacer el filtro. Aquí puro trabajo yo nomás. No es justo. Ya. En esa tabla que me está mostrando todo esto, County N región Recit región, yo quiero sacar de aquí el Recit región y quiero sacar de aquí la clase, que es el último componente. La clase, el class. Quiero sacar eso, no quiero que se muestre en esta tabla, y quiero sacar Recit región. Oh, ¿qué coloco aquí? ¿Quién se apunta? ¿Macarena? Estaba buscando, porque lo vi hace un rato atrás y La busquen, no, búsquenlo. Búsquenlo, les doy 5 minutos. Ah, es el select. Pueden buscar por internet, busquen por internet, lo que sea, me da lo mismo. Lo que ¿qué coloco aquí? Un select. Para sacar esas dos columnas. Yo usaría el select y pondría las columnas que van. No sé cómo sacarle las columnas. Ya no, yo quiero sacar las columnas. Ah. Porque imagínense, si son 20 columnas y quiero sacar dos, la verdad me da una flojera escribir las 18, prefiero escribir las dos y sacarlas. Así que, ¿cómo va? ¿Y va con un filtro o no? No, usted me dice, ¿cómo le pongo? Ah. Busque. Trabaje. De hecho,
Necesito quitar 2 columnas. A ver. ¿Cómo van? ¿Puedo decir yo, no? ¿Todavía no van? Yo no participo. Miren cómo se corre. Es fácil. Le voy a dar una pista. Tienen que usar solo un signo. Podría ser una alternativa. Para no seleccionar un par de columnas. El de exclamación. No, el menos. El menos No. es el, no sé si el guión o menos, pero de... Claro, el estamos menos. con un Ah. select menos. Sí, pues. Porque una alternativa ocupando select, la función select Ya. de Player, todas las columnas tienen un indexado. O sea, uno las puede llamar por el nombre, pero a veces es más fácil ponerle el índice. O sea, que en qué lugar están. Desde el 1 hasta no sé cuántas son, creo que Los son 5, como 10. 4, eso. Entonces, A ver. las que no quieren, les colocan los números precedidos de un n, o sea, de un signo menos. Significa que, A ver. la están quitando y están dejando las otras. Porque el filter sirve solamente Para la fila. para las filas. Para la El fila. filter es fila, Exacto. select son columnas Sí. o variables. En este caso ocupa el select porque son las columnas las que queremos, las columnas variables, digamos, hacia abajo. Y ahí yo encontré como un código de ejemplo que lo puse en el chat. Sí, ¿Hay que es lo crear mismo. una nueva data o A solo ver. con el... No es ¿No? necesario, pueden tomar la misma. Ya. Excepto Ya, que la quiera Sí, la reescribir. misma. Claro, de hecho, Pero cuando utilizamos este símbolo de porcentaje, mayor porcentaje, estamos concatenando acciones. Ya, Así que aquí, por perfecto. ejemplo, no necesito generar de nuevo la data, en este caso, de file, porque lo que estoy haciendo en realidad aquí es modificando el defile, finalmente. claro. Además que si Ya. modifico como el nombre de la data, ahora que estamos como dejándolo en una web, te cambiaría las relaciones con esa variable. Crearía una nueva variable. No, porque yo puedo usar que sea defile asignado a defile a su vez. Entonces No, modifico sí, sí, sobre sí sí, mismo. sí, Claro, así que no sí, así. necesito crear una nueva. Sí, pues por eso, si creo una nueva tendría el problema que... Ya, ya. Sí. Ya, ¿quién me da el...? A ver, Bernardo me dice que select, ya, select menos especies, a ver, ya. Select menos, en este caso, receipt.región. Ya, veamos. Veamos si se notó un poroto, Bernardo. Perfecto, se fue. Ya, pero me falta la clase. Es repetir lo mismo, el select menos clase, pero separado. No sé si se... Ah, no, es un coma menos clase. Sí. Coma, claro. Coma, menos, déjenme ver cómo está escrito, porque aquí tiene que ir escrito igual, ¿no es cierto? Class. Menos tanto y menos class. Ok. Ya. Voy a guardar. Recargo. Ya. Veamos. Región y menos class. Perfecto. Perfecto. Eso es. Y me parece que hay otra alternativa. Voy a compararnos con select. Perdón. Select menos C. Y aquí coloco receipt.región. No me acuerdo si entre comillas también. No me acuerdo si tiene que ir entre comillas. A ver. No. Aquí, déjame ver si es verdad. Ah, perdón. Déjame confirmar lo siguiente.
Ah, no, con vectores. Si no, voy a tener que revisar mis funciones por ahí. Ya. Esta es la otra alternativa. Bueno, esta es la que en realidad es la que yo estaba pensando. ¿Ya? Pero para que vean justamente la flexibilidad de R, que puedo hacer los mismos, obtener los mismos resultados de distintas formas. ¿Ya? Y obviamente acá, ¿no es cierto?, puedo eliminar todas las columnas necesarias. ¿Ya? Y también en caso contrario, por ejemplo, lo que yo coloqué inicialmente en las variables de entrada, aquí, ¿no es cierto?, seleccioné aquellas que se iban a visualizar. También podría haber hecho esto, a ver, hubiese sonado como en realidad este set de datos contiene, estas variables son ¿cuántos? Son 6, y a sacar eran 4. También por economía, a lo mejor podría haber colocado, en vez de las que van, haber colocado aquí las que no van. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo podría ser esto mismo? ¿Ya? O sea, obtener el mismo resultado, pero de forma distinta. No poniendo las que van, sino que colocando las que no van. Y el resultado debiese ser el mismo. Esto es para el from call. ¿Ya? ¿Cómo reemplazo eso? Porque en este caso mucho sería, a ver, pensando siempre en la economía, ese es el tema, pensando en la economía, si tengo que colocar, en realidad, en este caso son 6 columnas, y en realidad lo que tengo que, 6 columnas, y en realidad de un total de 10 columnas, bueno, me es más económico sacar 4 que escribir 6. O sea, último de flojo, pero también hay que pensar por ese lado. Ya, Pero ahí sería reemplazar el select por un select menos count, no, menos. Ya, por un select. Ahí, Patricio, también habría que ver como qué es más fácil de leer el código, ¿no? Porque si yo veo una tabla solamente con los que no están, me puede ser más difícil saber qué es lo que hay. En cambio, como... Claro, no, por supuesto. Por eso te digo que eso va a depender en temas de economía, porque la verdad es que hay que trabajar menos, ya, pero también mantenerlo simple. Entonces, en este caso, por ejemplo, que la cantidad de elementos que van a permanecer son mayores que los que se van, ya, bueno, ahí yo puedo elegir, o coloco todos los que quedan, ya, o coloco los 4 que se van, ya. Y es solo para mostrarle que es exactamente lo mismo, es como resultado final, ya. Pero sí, tiene razón que obviamente en este caso, con que me interesa mostrar eso, obviamente tiene más sentido mostrarlo, o sea, seleccionar solamente eso. Pero si tienes, por ejemplo, no sé, una mayor cantidad de columnas y algunas variables, por ejemplo, si las variables están como dispersas en distintos puntos de la columna, claro, ahí obviamente tiene mucho más sentido buscar esas variables y asignarlas tal como está ahí, seleccionar esas específicamente. O también, como Paulo lo mencionó, mediante expresiones regulares, si tengo, ¿no es cierto?, una tabla que es enorme, por ejemplo, de más de 100 columnas, que efectivamente hay, entonces buscar, por ejemplo, cuáles son las columnas a mostrar. Por lo general, muchos de datos que he visto, por ejemplo, marca que sea sexo, edad o basados por un guión, no sé, algún prefijo o sufijo que identifica las variables. Yo con una expresión regular puedo capturar todas esas variables, de esos nombres de variables, y visualizarlas. ¿Ya? Seleccionar esas columnas en base a expresiones regulares. ¿Ya? Esto es la potencia también de expresiones regulares, para hacer selecciones. ¿Ya? Entonces, es bastante útil. Y en este caso, nada más que como con ejemplo, yo podría hacer entonces, perdón, aquí tengo un menos county y sacar, para mostrarle que básicamente que se puede, ¿no? County, county n, después tengo región, pero cuidado, región está con tilde, esto tiene que ser exactamente igual. Y en este punto, perdón, ¿cómo era? Receipt.región, creo que era. Y class. El región es con mayúscula la R.
La segunda, gracias. Ya. Estos dos son exactamente equivalentes. ¿Ya? Ahora, si es solamente por términos de manejo de economía y flojera, y obviamente teniendo justamente, también va a depender del contexto, puede ser que me sea más sencillo usar esta opción. ¿Ya? Aquí, obviamente, y en este ejemplo, esta opción es mucho más eficiente porque me muestra directamente qué es lo que voy a mostrar, a cargar dentro de esta variable. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que estas dos son exactamente iguales. ¿Ya? Producen el mismo resultado. Veamos. Debería ser 0. Este es en el... ¿Dónde fue? En el... Está en el front. Esta, ¿no? ¿Sí? Produjo el mismo tipo de resultado. ¿Ya? Y eso es. ¿Ya? Siempre hay más, aquí la conclusión final, siempre hay más de una manera de resolver algo. Hay que buscar cuál es la manera más eficiente para mi conjunto de datos, para mi problema actual, ¿ya? Y trabajar con ella. ¿Ya? Como les digo, si es una sabana extensa, buscar las expresiones regulares, buscar prefijos o sufijos que me identifiquen las variables con las cuales necesito trabajar. ¿Ya? Aquí la tabla, bueno, básicamente es solamente mostrar la tabla en base a la librería TT, ¿no es cierto? Y el render data table. No tiene ninguna otra chance, y en este caso logramos sacar las columnas que no nos interesan. Y por tanto, como lo que mencionaba Flavia, que tenía a lo mejor un tremendo archivo que tenía que descargar un archivo CSV muy extenso y tenía que empezar a limpiarlo. Bueno, básicamente a lo mejor no necesitas limpiarlo. Obviamente si es que no es muy pesado. Si es muy pesado, obviamente es preferible una vez que lo cargues, inicialmente hacer una limpieza. De hecho, directamente con R puedes hacer ahí mismo la limpieza, y bastante eficiente también. Y te queda finalmente, lo procesas inicialmente, la carga tremenda, la limpias y te quedas con un objeto limpio, que es el que utilizas posteriormente ya sea para hacer los gráficos o para desplegar las tablas. ¿Ya? Porque además en las tablas también tú puedes, como viste acá, seleccionar qué columnas mostrar. ¿Ya? Entonces puedes hacer todo el proceso directamente en R. ¿Ya? Y obviando Excel, incluso. ¿Ya? Absolutamente. Es cosa de manejarse y estudiar bastante R, y uno puede, mediante R, deshacerse de Excel. La verdad que sí. Y en forma completa. Ya, finalmente, las 8 ya. Y finalmente, bueno, con esa información, ya tenemos la información para el mapa. Y para el mapa tengo distintas también variables, que fueron justamente las etiquetas, el mapa de color, también en base a eso, donde yo definí después los colores con los cuales se ingresa. Y eso basado, ¿no es cierto?, en un input, ¿ya? Que es la selección de colores, que es lo que tengo aquí en el mapa, finalmente. ¿Ya? Que es mi paleta de colores. ¿Ya? Y básicamente en base a estándares de colores que vienen dentro de la librería, ¿no es cierto?, para graficar. Básicamente, no son, digamos, cualquier color. Y una cosa que estaba anteriormente, que también lo sacamos para simplificar, los mapas también aplican distintos tipos de temas, ¿ya? Que son, por ejemplo, fondos de color, cómo se dibujan las líneas, con qué colores, niveles de transparencia, etc. Todo eso viene establecido dentro de la librería de mapas como temas dentro de eso. ¿Ya? También eso inicialmente lo estamos colocando, pero también en el tema de simplificación, al final esto no lo implementamos. ¿Ya? Ya nos dejamos solamente con el dibujo, ¿no es cierto?, de las intensidades de colores. ¿Ya? Y lo mismo, por ejemplo, después, y finalmente, esto ya es un tema de mapa, no sé si alcanzaron a ver mapas en las sesiones anteriores, pero es algo muy interesante para el tema justamente de georreferencial. Sobre todo en salud y en epidemiología, referenciar casos, referenciar situaciones, niveles de decesos, egresos, y ahora, por ejemplo, con el tema del COVID, el tema de los mapas se ha hecho más que relevante. Entonces aquí básicamente con toda esta información, después nada más que lo que se hace es traer la información de mapa, ¿cierto? Eso ya tienen que revisar justamente la librería. Si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto?, en este caso usamos Leaflet, y tiene una serie enorme de parámetros con los cuales uno controla el asunto de los mapas.
y en este caso los polígonos, que son justamente datos de regiones. ¿Ya? Y esa es toda la aplicación. ¿Se fijan? No es, de hecho, es una aplicación bastante sencilla, pero hay que tener mucho cuidado con el manejo de variables. Y eso es la clave para manejar dentro de Shiny Server. ¿Ya? Hay que, antes de meterse justamente en desarrollar aplicaciones web con Shiny, obviamente tengo que tener un conocimiento al menos intermedio, ni siquiera avanzado de R, pero sí un nivel intermedio suficiente. ¿A qué llamo suficiente? A que yo conozca en general las funciones que trabajan con R, conozca algunas librerías, tenga al menos la idea de qué es lo que hacen, para qué funciona. Si no, no necesariamente el detalle, pero sí saber que con esta función puedo resolver este tipo de problemas. ¿Okay? Después entro en la segunda etapa de conocer en detalle esa función, si esa me resuelve el problema. De lo contrario, bueno, empiezo a buscar otra función u otra librería. Siempre va a haber alguna librería que aporte resolución a un problema, ¿ya? Y tal vez mejorando alguna librería anterior, ¿ya? Pero eso es una búsqueda, ¿ya? Es una búsqueda constante. Yo, por ejemplo, trabajo varios años ya con R, pero no conozco todas las librerías, ni mucho menos todas las funciones, pero sí tengo la capacidad de usar algunas librerías, algunas funciones, y sobre esa base buscar nuevas librerías y nuevas funciones. Lo entretenido de R, a mí me gusta mucho por eso, porque es un descubrimiento permanente. Permanentemente se dan nuevos problemas, ¿ya? Que tienes que obviamente buscar nuevas soluciones para esos problemas. Son pocas veces cuando una misma solución aplica a distintos problemas, ¿ya? Porque cada problema tiene su particularidad, y sobre todo en salud. ¿Sí? Eso lo tienen que tener ustedes más que claro, ¿ya? Eso lo tenemos todos claro. Entonces, el R de la gracia, y esto digamos como corolario diré yo, es un aprendizaje constante y sobre todo es una búsqueda constante, pero entrega muy buenos resultados. Bueno, en realidad no puedo ser muy objetivo en esto. A mí me encanta trabajar con R, lo encuentro muy, muy potente, ¿ya? Y en general, de todos los lenguajes de programación, es bastante sencillo, porque como lenguaje de programación no es tan potente, porque no es su funcionalidad sino un lenguaje de programación general, como puede ser Python o cualquier otro lenguaje, ¿ya? Este es básicamente orientado a una resolución de problemas específicos con datos, y sobre todo para análisis de datos, ¿ya? Yo lo utilizo mucho en analítica de datos, ¿ya? Lo que hago justamente en docencia, porque resuelve muchos problemas de mucha índole, ¿ya? Y ese sería mi corolario, mi aporte. No soy muy objetivo en esto. Y bien, justamente sus opiniones, preguntas, consultas, dudas al respecto todavía. Y hay que meterse en R, de todas maneras. Aprendan a bucear en R. Esa es la gracia que R permite bucear, ¿ya? Hay que hacerlo. Sí. En el chat les dejé una librería que a mí me gusta harto, que se llama Chile Mapas. Esa la hizo un chico que se llama Pacha. O sea, no sé cómo se llama la verdad, pero le dicen Pacha. En sus redes sociales se llama así. Que trabajó con ha trabajado en varias partes como de datos, trabajó en esta cosa de Data Chile con César Hidalgo, después se salió, se pelearon, hay toda una historia ahí, se pelearon, después se fue, el otro lo demandó de vuelta. Bueno, la cosa es que él creó este librería, y que tiene hartos datos, Chile Mapa. No solo tiene los datos, los polígonos, o sea, como el dibujo de los mapas de las regiones. Está diferenciado por regiones, por circunscripciones electorales, por servicio de salud. Hay otros datos ¿de qué más tenía? De comunas, obviamente. Comunas, regiones, circunscripciones, electorales, y yo como macrozona, y temas y dentro del mismo está el censo. Datos del censo. ¿Cuál de todos? ¿El de verdad o El último? el último? Claro, y ahí están datos de población y todas esas cuestiones que a veces uno siempre busca y no tiene dónde. Están esos datos poblacionales y relacionados al censo. Así que ahí les dejé también un link que es la documentación que tiene, o sea, aparte de la documentación que tiene esa librería.
Pero esa documentación me llega a la viñeta, ¿no? ¿Y dónde está no veo la documentación? ¿Dónde? Claro, esa es la viñeta y la documentación. Bueno, está en CRAN. Ya. Lo voy a Patricio, yo marcar. tenía una pregunta que Adelante. noté que en un momento teníais problemas de RAM. ¿Eso era por el problema propio o es por la aplicación de R que estaba haciendo ahora? No, por la aplicación de R. Este en particular, como digo, lo hice el año 2018, y ahí utilizamos, y de hecho es lo que carga bastante información, es Geodata, ¿ya? Este archivo de Geodata, que trabajamos en base a varios datos de JSON, pero más, por eso esta librería de mapas me encuentro bastante bueno. Voy a ver justamente cómo aplicarla, porque aquí en Geodata es donde carga esos 3,9 megas, ¿no es cierto? Y carga toda la información del mapa. Por eso lo hace tan lento cuando se dibuja el mapa, ¿ya? En eso obviamente uno quedó pendiente de seguir trabajando, pero es por eso, ¿no? ¿Ya? Así que no, echar un vistazo a trabajar esto mismo con Chile Data, a ver qué logramos hacer. Pero sí, y de hecho, ahí está el ejemplo. O sea, en R hay un descubrimiento permanente. Entonces eso también lo hace muy entretenido trabajar con este. Sí, los mapas son súper entretenidos. Yo no me manejo mucho en mapas, pero sí son súper interesantes. Yo no había visto ejemplos como así que te den como una librería que te dé solamente información tan útil. Eso está bueno. Que como decía lo mismo Patricio, lo que más cuesta de repente encontrar la información o el mapa. Sí, pues. Y de hecho esta librería de Chile Mapa en particular se integra muy bien al Tidyverse, porque ocupáis los mismos operadores y las mismas funciones. Le podéis pasar select, filter, todas las funciones de dplyr o del pipe, todas esas cosas se las podéis pasar entonces es como cargar un dataset casi. Sí, pues, es como... Claro, y podéis hacer datos con ggplot, con la función geom.sf. Entonces es fácil de administrar porque es como aplicar algo que tú ya sabes con otro dataset. Entonces es fácil de integrar. Claro, hay otras librerías como Leaflet y otras cosas de datos que ahí yo me pierdo, pero al aplicar la otra está hecha para hacer más fácil la pega de graficar cosas. Así que yo lo invito a revisar esa librería, es interesante. Vamos a ver si cargando esto, el mismo RStudio claro, este Chilemapa está requerido, pero no está instalado. Lo instala, listo, instálalo, solito. Lo fue a buscar entero, ¿no? Muy bueno RStudio. Lo puse y se encargó de ir a buscarlo, se dio toda la pega. A propósito de RStudio, ahora salió, la semana pasada o antepasada, salió la versión 4.1 de R, que tiene algunas mejoras ahí que son interesantes, un pipe como integrado y otras cosas más. Sí, el pipe lo integró ahora. Sí, y el RStudio se actualizó también, pero salió ahora, hoy día en la tarde, como un parche a la última versión de R, porque habían algunos bugs, algunos problemas. Al aplicar R 4.1 al graficar con ggplot y cuestiones así. De hecho a mí se me pegaba. Yo hacía cosas y se me quedaba pegado, tenía que reiniciarlo. Y hoy día salió una cuestión que es un parche para actualizarlo. Que no lo he hecho, pero les recomiendo sacar la última actualización de RStudio, que no sé cuál número tiene, pero... Sí, de hecho, también es un problema, como hay tantas librerías en el mercado de R, entonces cuando R se atreve a hacer una actualización, no todas las librerías se actualizan al mismo tiempo, y muchas veces las nuevas funcionalidades de R desactivan algunas librerías. Es el gran problema, pero por eso también hay que tener mucho cuidado con las actualizaciones. Si ustedes están desarrollando alguna solución, no necesariamente una Reshiny o una aplicación web o un dashboard, pero sí alguna solución en R y han hecho un script, entonces tengan mucho cuidado respecto de las actualizaciones. Si el R script funciona bien con la versión que está y con la librería que está, mantengan esa. Y como digo, los cambios de actualización hay que hacerlo en forma muy gradual. Ahora,
si es un script bastante importante, yo le iría a buscar algún sistema de conversiones, por ejemplo, con el Conda, ¿ya? Hay una plataforma que se llama Anaconda, que integra bastante bien el R, incluso con Python, es para análisis de datos. Bueno, yo la instalé, por ejemplo, anoche, entre varias veces que la he instalado, pero lamentablemente ocupa mucho espacio, más de 10 gigas, y mi equipo ya no aguanta mucho, así que usé la versión mini. La iba a utilizar para R y Python. Finalmente la dejé solamente para Python porque con el gran problema de que si bien me acepta el Anaconda con la última versión de R, la desgracia es que el RStudio no estaba actualizado, ¿ya? Y no permitía actualizarlo, por eso lo deseché. Pero la gracia que tiene, por ejemplo, si ustedes trabajan con R, que con Anaconda pueden establecer distintos ambientes. Entonces pueden, por ejemplo, establecer toda una solución con R, no sé, 3.8, por decir algo, y generaron una solución y funciona perfecto con este, y cuando hicieron la actualización a 4 se les cayó. Bueno, ustedes pueden crear un nuevo ambiente con la versión 4.1 y recrear la solución. Entonces pueden trabajar con dos ambientes distintos, con versiones distintas de R, ¿ya? Funciona también con Python, funciona muy bien. También lo hago con Python porque Python tiene el mismo problema también de, como es una comunidad de desarrolladores, no todos desarrollan a la misma velocidad ni se ponen al día con las nuevas versiones, especialmente cuando son versiones mayores de R. Esto ya hacía a su vez con Python. Entonces, si se van a dedicar a esta área, yo le diría justamente buscar esas alternativas de versionamiento, ¿ya? Y Anaconda en ese sentido es bastante bueno. Como digo, para mi gusto, lamentablemente no se ha actualizado todavía al RStudio, la última versión, que tiene varias gracias. Entonces, por eso no lo ocupé. Pero si se ponen en ese caso, es mejor tener versiones separadas. Sí, ¿ya? sí. Justamente, especialmente cuando han realizado soluciones muy complejas. Eso para asegurarse y no echar a perder lo que han desarrollado. Sí. Ahí en el chat también les dejé una función que se llama Session Info, que es de base, R base, digamos, viene por defecto dentro de R, que si la colocan ahí guacha en su consola o en el script, les va a mostrar las características de dónde están. O sea, le va a mostrar la versión de R, la versión de su sistema operativo, el año, y todos los paquetes que tienen. los paquetes que tienen con su versión de paquete. Porque eso es importante si es que uno piensa en temas de replicabilidad. Porque esto corre en esta estructura. Porque si cambia algo, puede ser que no corra. Entonces, si alguien lo quiere tomar, es bueno que el otro que lo toma sepa bajo qué parámetros se hizo ese sistema, porque eso puede haber temas de incompatibilidad de versiones, como decía Patricio, cosas así. Claro, ahí viene justamente el problema también, pero en mi máquina funcionaba, y eso es algo típico de nosotros los programadores. No, se ocurre mucho. Pero si yo lo probé y en mi máquina funciona bien, claro, porque tú tienes tales sistemas, tales librerías, funciona bien. Sí. Para eso también otro elemento de solución es el Docker. Trabajar con Docker te puede generar también trabaja como una especie de versionamiento, pero te hace un conjunto, es como una caja. Sí. Básicamente una caja negra donde tú instalas todo. Ya, eso también puede ser una solución para este tipo de desarrollo. Tú implementas algo con una solución, eso lo puedes implementar en un Docker, que al final queda como un archivo, no sé, un programa que tú lo puedes también entregar a cualquiera, y va a echar a andar ese Docker y va a funcionar exactamente igual, porque carga todo en forma virtual y con las mismas versiones con las que tú trabajaste. Así que para un desarrollo de ese tipo también es una muy buena alternativa, ¿ya? Sí. A tener en consideración, especialmente con este tema de las versiones tanto del programa principal como R, como las librerías que después se desarrollan un poco más tardíamente. Sí, perfecto. ¿Comentarios? ¿Alguna observación? Esto lo vamos a... La próxima semana vamos a volver a los martes, pero la idea es poder ver los proyectos de ustedes. ¿Ya? Una semana más para eso, estamos mal. ¿Cómo? Mal. Una semana más, ya no tenía. Mal. ¿Cómo una semana más?
Yo todavía estoy limpiando datos. No, pues, pero si la idea es ver los A proyectos. mí no se me muestra nada No, todavía, pues, pero tranqui, si la idea es ver los proyectos en su estado del arte y que los conversemos entre todos. No es mostrar algo así como esto es lo que he hecho. No me, No, si pues me la idea hace es que algo, si no te ya resulta, sabes qué va a pasar. no, pues la idea es justamente revisarlo. Entonces que, por ejemplo, tú tienes tu dato, expliques lo que quieres hacer, proyectes tu R y entre todos tratamos de resolver qué es lo que, Mm. cómo lograr lo que quieres hacer. Pero con tus datos, ¿cachai? Ya. Entonces, es como lo que hizo Patricio acá, es como, pucha, si no quiero que salgan estas 2 o 3 columnas, estas variables. Claro, ¿qué ¿Cachai? podemos hacer? Claro, ¿qué podemos? Y ahí podemos hacer entre todos el tema de colectivamente tratar Mm. de resolverlo y decir, no, mira, escríbete esto a ver cómo te resulta. Ya, bueno, ¿cachai? Entonces, esa es la idea, poder revisar eso. Pero, Achó. Ok. pero no sé, pero ¿por qué se ríe? Porque si no es nada terrible, si es ver lo que están ejecutando y entre todos tratar de resolverlo. Porque Está buena. Sí, recuerden que R es para trabajar en sinergia. el tema de escribir código, a pesar de la lógica que uno tiene al principio, que uno cree que es absolutamente individual y solitario en una esquina a las 2 de la mañana en tu casa, al contrario, de hecho, la programación es muy colaborativa. Tal vez, claro, uno trabaja en su computador tranquilo, pero, pero uno empieza a comunicarse con otras personas todo el rato. Y ahí es donde sale la gracia. Porque trabajar solo en tu computador que nadie te ve es fácil. Si el tema es cómo yo le comunico a otro lo que yo Mm. quiero. Esa es la gracia. Más allá de manejar una tecnología en específica, o sea, un lenguaje. Es la lógica que está detrás. El lenguaje da un poco lo mismo. Python, R, Java, No sé. Tienes razón ahí. Entonces, esa lógica que de atrás es lo importante. Y el objetivo, recuerden que lo que estamos viendo es que el proyecto de ciencia de datos tiene que ver con que quiero resolver un problema. No es que si sea escribir código no sé escribir código. Es qué problema quiero resolver y cómo tomo esos datos, cómo los transformo, los analizo, los modelizo, los visualizo, de tal forma de poder apuntar hacia ese problema. ¿Cachai? Pero para eso hay que tener esto. Entonces de aquí para adelante, en lo que resta de las semanas, la idea es poder ir revisando los proyectos para ver cómo van, pero no ver cómo van para evaluarlos, sino que ver cómo van para que lo hagamos juntos, el ir resolviendo esas pequeñas cositas, pero con los datos de ustedes, para que los resultados los vean Sí. en vivo, digamos. Una de las gracias que tiene trabajar con R también es que como es tan amplio y es tan heterogéneo y tan versátil, entonces cada uno de ustedes va a adquirir distintas experiencias porque está tratando de resolver distintos problemas. Entonces va a buscar distintas soluciones, distintas librerías, distintas funciones o las mismas funciones con distintos parámetros. Entonces, eso es lo que les va a permitir justamente el trabajar en sinergia. Por ejemplo, Flavia, de que a lo mejor tu otra compañera, por ejemplo, Macarena, tuvo un problema similar y lo resolvió con tal elemento, tal librería. ¿Ya? Y eso es el aporte que tú vas a ver, porque cada uno de ustedes o de nosotros en el trabajo diario se enfrenta a un problema específico y busca la solución, ¿ya? Y si no encuentro la solución, también es preguntar si a alguien, por ejemplo, en la comunidad en la que yo también me desenvuelvo, le pregunto a alguien, oye, tengo este problema que he estado buscando, pero no encuentro una función específica. ¿Qué experiencia has tenido tú? ¿Que has resuelto algo similar? Entonces siempre aparece y siempre te van a aparecer soluciones distintas. ¿Ya? Y esa es la gracia. Si bien puede parecer un problema la flexibilidad de R, pero en realidad es algo bastante positivo, porque siempre va a haber dada esa flexibilidad, siempre va a haber una manera de resolver un problema, y más de una. No, sí, está bien. Entonces, sí. justamente el comunicarse con otros te va a indicar más soluciones, sí. Sí, está bien, pero igual, ¿cachai? Que me da hasta vergüenza porque ¿Por qué? no he hecho, no he hecho No, hay que mucho, sacarse la esa verdad. cuestión. No, la Voy a vergüenza aquí tener no que corre. ponerle No, más Wendy nomás. Somos más, Flavia, no te preocupes, somos más. Gracias, Macarena, gracias.
ayudándote a Somos, sentir, somos así todos. como en los funerales. Absolutamente. Todos somos No, claro, Flavia. sí. Ya eso. Todos somos Flavia, sí. Cartel. Oye, no, pero si la idea es trabajar en conjunto acá, pues, si la idea es aprender, y la única forma de aprender es haciéndolo. Porque uno puede ver 10 billones de videos, puede leerse 20.000 Mm, libros, puede escuchar 20.000 charlas, pero si uno no lo aplica, no escribe código, y aunque uno se demore 5 años en resolver un problema, después eso te va a quedar marcado, porque lograste encontrar la solución. ¿Cachai? Y eso es súper valioso, encontrar la solución. Ya mm, sea preguntándole a alguien, porque lo buscaste en los foros, porque se te ocurrió, mm, qué sé yo. Pero el encontrar esas soluciones, mm. eso es es donde realmente se cristaliza el aprendizaje, po. Si no, va a quedar como una bonita experiencia nomás. Y chao nomás, pues a los 3 días se te olvidó todo. Sí, Entonces, es cierto. el tema no es que, insisto, en la próxima semana, en la carreta del mes, la idea de ver los proyectos no es evaluar los proyectos, pero que es que entre todos trabajar para ello. Lo que sí les pido, obviamente, es tener la data y tener su idea de resolución, qué es lo que quieren lograr, digamos. Así como, yo quiero hacer esto. Eso sí, porque... Y entre todos tratar de armar algo coherente. ¿Cachai? Para poder resolver esa situación. Justo mañana me junto con el jefe pabellón y es lo que quería hacer, así que vamos a ¿Cachai? Entonces, jugar. claro, ahí pregúntale al jefe pabellón, mira, ¿qué querés que yo te muestre? Sí, Eh, mañana. no, a mí me gustaría tener no sé qué. Ya, perfecto. Entonces hay que ver con los datos disponibles qué se puede armar, po. Que el pensar que quiero apretar un botón, lo apriete, porque eso es un cirujano, por. Eh, sí, pues tenéis que cuando uno arma visualizaciones o temas de comunicación como Shiny. Ahí vamos a hablar de R Markdown con más temas, que a veces es más fácil Sí. de digerir por algunas personas, tanto de escribir como de digerir por el que lo lee. Eh, es que es información que le sea valiosa al otro. Porque claro, uno puede hacer bonitos, súper bonitos, y del punto de vista del código son súper impresionantes, pero no le aporta ni un valor al Pero otro no le personaje, po. sirven, claro, Entonces, justamente. Sí. tal vez un gráfico así súper penca, que puede, ¿cachai? Súper malo, que tú dices, mira, esta cuestión es horrible, pero sabes que le aporta mucho valor, Pues, po, Sí. ¿cachai? mm, Y eso basta, no, es que yo quiero, tal vez lo podéis dejar como una versión futura, que lo voy a poner bonito, le voy a hacer cosas y voy a hacer que se mueva y que haga clic y me despliegue no sé qué, ya puede ser. Pero si con una imagen estática le sirve, chao, pum. Deja eso y después uno trabaja en un proyecto paralelo de mejora, pero ahí uno ya deja un producto viable, ¿cachai? Sí. Entonces, eso, claramente, para saber qué es lo que necesita el resto, hay que conversarlo. O sea, no es que a mí se me ocurra algo, sino que en teoría, como uno parte dentro de un equipo de data science o de análisis de ujú, datos, o business intelligence, todas esas cosas que andan dando vueltas, lo que uno tiene que hacer es tratar de responderle al otro qué es lo que quieres. Y bueno, ¿y cómo? ¿Qué es lo que quieres? Te lo puedo resolver desde el punto de vista de los datos. Tal vez necesito un número, dime el porcentaje, hazme una tabla con todas las... Es como lo que hablábamos al principio. Este script que yo armé de, de los pacientes pendientes de atención oncológico. Que es un script que es relativamente simple, son como 15, 16 líneas de código, que no es muy difícil del punto, pero resuelve un problema importante, que no hay recursos, que no hay tiempo, y que te puede filtrar de registro más o menos fácil como para dirigir el foco, y por tanto aterrizáis o poner la pelota sobre la cancha, ya que estamos en modo eliminatorias de fútbol, cosas súper concretas, o un gráfico así, mira, esto es así, listo. Nivel de pabellón, ocupación promedio mensual, o por médicos que suspenden Sí. más. Y le hace un gráfico Ah, así como, mira, ¿y por qué este está ahí arriba? Y sí, punto, la y verdad es que eso... hago esa cuestión todos los meses, ¿cachai? Para él. Entonces, por eso quería que fuera algo más bonito, Pero algo más es que decente, si ya ¿cachai? tienes un elemento previo,
tal vez haya que avanzar en Sí, automatizarlo, claro, en Sí, vez de pero es hacer una eso todo. cuestión de principalmente. Excel, ¿cachai? Que no es nada, yo lo mando porque buena onda nomás, ¿cachai? Porque no lo hace, pues, ¿cachai? Tiene que presentarle todo este puta fly, ya, bueno, ya te lo hago, ¿cachai? Pero eso es súper Mm. valioso, o sea, si te está pidiendo información es porque la está necesitando, po, ¿cachai? No, claro, pues, por eso Ya. quería, yo te decía que el proyecto que había presentado era un dashboard para él, o Ujú. sea, no para él, pues, ¿cachai? Sino que para pabellón, para la gente de pabellón a nivel general, que en la intranet puedan hacer clic y vean en general toda la información. Mm. Ujú. Pero no, sí, he avanzado su poco, pero poco, po, ¿cachai? Ya, pero lo importante es tener qué datos dispones. Eso deberías tenerlo ya. O sea, deberías tener un dataset ya disponible para poder trabajarlo ese día, po, Sí, el martes. vamos a hacerlo, Eso vamos sí, pues, a tenerlo ¿cachai? completo. Y De lo que te estaba Ujú. diciendo, la limpieza de los datos sí, que pues, estaba la, sacando, que era la lo que trabajamos está. entre todos, la limpieza, y eso además le Mm. sirve al resto para comprender y apoyar. Oye, ¿por qué no hacía esto? Oye, ¿por qué no hacía esto? ¿Qué opináis de esto? ¿Cachai? Me parece. Oye, Y, Flavia, ahí ¿Ah? retomando lo que tenía anterior, lo que pasa es que tú igual tenías como un elemento, un interés en común con el doctor, creo, el cirujano que mencionaste, pero lo que tenéis que identificar bien es cuál es la necesidad de él cuando lo muestra. O. Que no sé si le gusta salir bien en la foto o le gusta que las reuniones sean más cortas o más largas. Entonces, si tú lo puedes lograr como decir, con esto tu jefe te va a mirar mejor o vaya a ser la mejor el hospital de Santiago, puta, a lo mejor le interesa más, Mm. ¿cachai? Como porque claramente él necesita lo que te está pidiendo, porque si no, no te lo pediría. Po. claro. Él es Mm. feliz con cualquier cosita que yo le dé, porque lo muestra, y cachai que todos felices. Es Ya, verdad, pues, Ya. ahí lo tenía entonces, pues, como el que es te una tenéis que cuestión convencer que con esto vas a impresionante. ser más feliz, ¿cachai? Claro. Y que a lo mejor, no sé, es así de simple, pues, como Es que, verdad, es ¿cachai? verdad. Sí, pues ya Sí. tenéis la mitad de la pega hecha. Sí, pues porque además seguro que ya están aburridos del mismo mono, pues, como que a todos les gustaría algo nuevo, ¿cachai? Mm. Es que, claro, pues, ¿cachai? Porque todo es ya listo, se muestra en pantalla, baja Excel y haz lo que queráis. ¿Cachai? Entonces ahora la idea es que no tengáis que bajar a Excel y hagáis, yo hago gráficos, les muestro gráficos en la pantalla, pero no son bonitos, ¿cachai? No son dinámicos que pueden ser ahora con estas herramientas, ¿cachai? Entonces eso es lo que yo estoy buscando. Sí, pues. Y más que me está pidiendo más cosas, porque como ya el proceso quirúrgico está completamente automatizado, tengo una cantidad de datos que se pueden ocupar en Los- por forma ejemplo, más los fácil, protocolos operatorios están con las horas, con la fecha, con todo, Ah, claro, buena, pues. Ahí pues, con entonces con todo. eso podéis hacer harto. Si están estandarizados esos campos, se pueden hacer hartas Sí. cosas. Por Sí. eso, ¿te acuerdas, Pablo, cuando hicimos la clase, esta especial que hicimos Ujú. te pregunté por el Sí. cómo comparar las horas y Ah, hacer sí, pues el sí, sí, sí. tiempo? Exacto. ¿Cachai? Sí, pues y lo hicimos. ¿Viste? Lo mismo que hicimos en el taller de esa vez, es hacerlo ahora. Sí. Sí. Así que no tengas miedo. No tengas miedo, acércate. Claro, ven a mí. El amor es más fuerte. Y no tengáis miedo de mirarlo a él. Y nada, pues trabajar en eso. Lo importante, sí, para la próxima semana es tener los datos, para poder trabajar con los datos, porque si no, hablar en el aire es difícil. No, sí. Y la idea de negocio, o sea, ¿qué quiero resolver? ¿Qué quiero hacer? Porque la idea no es partir al revés, pues. Es como con los datos que hago, sino que es al revés. ¿Qué quiero hacer? Sí. Y de ahí ir a los datos. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, esas dos cosas hay que estar muy claras también para Macarena. Esas dos cosas. ¿Qué quiero resolver como pregunta de investigación, si quieren verlo así? Y bueno, ¿y con qué datos dispongo? ¿O qué datos debería tratar de generar si es que no puedo en este momento? ¿Sí? Me parece. Así que ahí vamos a trabajar. La otra semana van a ser más interactivas. Bien. Así que eso Ok. hoy.
Nada, pues, Patricio, muy agradecido de tu tiempo. No, Eh, un placer. no, encantado de haber estado contigo, así que un placer. Espero que el resto también haya estado conforme con Y todo agradecer esto. también a Patricio. Sí, pues. Muy buenas clases. Sí, les recomiendo. No, Gracias. Esto va a quedar grabado, así que les recomiendo revisarlo porque estos temas, el Chine en particular, cuesta que entre a primera. La verdad. Hay que estarle dando vuelta, hay que verlo, hay que ver. Esto sí, hay que darle vuelta porque no es tan intuitivo a la primera. Esto ya lo hemos conversado varias veces. No es así como, sí, ya listo. Y ahora me voy a hacer un dashboard en China y soy feliz. ¿Cachai? Yo insisto en que denle más vuelta al Flex Dashboard, Sí, porque para cosas generales o iniciales es bastante bueno y le va a dar, que sea, un buen sustento para sí. posterior Shiny. Pero como espero que le haya quedado claro, con Flex hay muchas cosas que pueden hacer. De hecho, tengo la intuición de que lo que Fabio necesita, con el Flex lo resuelve completamente. O sea, no Yo necesita partí Shiny. haciendo, Patricio, el dashboard con el Flex, Ujú. no con Sí. Shiny. Yo creo que también, yo creo que con Flex Sí. es suficiente. Ahora, Sí. la potencia de eso, claro, el Flex te permite darle estructura y manejar datos ahí dentro. Pero el tema, igual con Shiny, con cualquier otro medio de publicación, digamos, Ujú. es el manejo de datos previo. O sea, cómo Claro, filtras, cómo pero sacáis los datos. Eso es... exactamente. Teniendo eso, Exactamente. después uno lo puede visualizar de 20.000 formas. Mm. Claro, y con el Flex también hay niveles de interacción en que tú puedes hacer algunas selecciones de Mm, opciones y que te muestre, que te responde en base a eso. Te fijas que es lo que tú necesitas, Fabio. Y la manipulación de datos también la puedes hacer justamente directamente del Flex, hacer filtrado y cosas por el estilo, tomando obviamente que sea con un archivo externo vinculado, como le mostré. Así que yo creo que por ahí, pero primero tienes que ver el tema de tus datos, obviamente hacer la limpieza y selección de esos datos. mm, Y después ve hacia adelante, a la siguiente etapa. sí, Sí. sí. Así que ¿Ya? Y también, tranquilidad. cualquier duda que tengas, también estoy disponible, así que cualquiera que tenga alguna duda o pregunta, tienen mi correo, creo, así que sin problema. Impeque. Perfecto. Muchas gracias, Patricio, te Estoy pasaste. disponible. No, a ustedes. Ha sido un gustazo. Sí, oye, Igual. muchas Ya. gracias a todos. Bueno, y la próxima sesión va a ser el martes, ¿ya? Eh, y nada, podemos revisar los talleres, o sea, los talleres, vamos a revisar los proyectos y trabajarlo entre todos. Y agradecerle nuevamente a Patricio y obviamente a todos ustedes por su tiempo. Y nos estamos viendo en una próxima sesión, pues, obviamente. Así que muchas gracias. Súper, Listo. gracias. Chao a todos. Chao. Chao, Listo. que estén muy bien, Chao. cuídense.